Hola amigos, soy Jesús Diez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. En este tutorial vamos a seguir con la segunda parte del tutorial anterior para hacer efectos visuales con Nuke y con Unreal Engine. En la vez anterior lo que hicimos fue renderizar un fondo para utilizar en Nuke y componer la imagen. Ahora lo que vamos a hacer va a ser directamente desde Nuke utilizar un nodo que se conecta directamente con Unreal Engine, de modo que directamente aquí tenemos la imagen que tenemos en Unreal Engine. De modo que hay algunas ventajas como que podemos mover la cámara hacia varios sitios y también podemos cargar las capas que tiene la imagen para mejorar la composición. Es muy interesante. Tengo que dar las gracias a William Faucher porque he cogido prestadas algunas cosas de sus vídeos y si no seguís a este chico, seguidle porque tiene un canal muy potente. For my English speaking friends, remember you have subtitles. Para todo el mundo, pues bueno, si podéis darle un like o empezar a pasar un poco la voz, sería estupendo. Así que vamos a ver si os gusta. Hasta ahora. Pues vamos allá. Lo primero que vamos a hacer va a ser instalar el plugin de Nuke Server, que nos va a permitir comunicar Unreal con Nuke. Si os vais directamente aquí a plugins, no lo vais a encontrar. Porque es un plugin específico que ha construido The Foundry, de la empresa que ha hecho Nuke, especialmente para esto. Así que lo que hay que hacer es instalarlo a mano. Para eso nos vamos a ir a esta página de aquí, que os voy a poner en la descripción del vídeo. Y vamos a buscar la versión que nos interesa, ¿vale? Que está un poco aquí abajo, ¿vale? Yo en este caso estoy utilizando Windows, tengo New 14 y estoy utilizando Unreal 5.1, ¿vale? Entonces tenéis aquí, lo bajáis y ya está, ¿vale? Yo lo tengo bajado. Una vez que lo bajéis, vais a encontrar esto. Es un directorio con un montón de ficheros, ¿vale? Básicamente aquí está el plugin. Lo que vamos a hacer va a ser copiar este directorio y lo vamos a copiar en el directorio donde se instalan los plugins de Unreal Engine, ¿vale? Que es aquí mismo. Normalmente está aquí en archivos de fichero, archivos de programa, Epic Games, la versión de Unreal que estoy utilizando, en mi caso es la 5.1, Engine Plugins. Y directamente copiáis aquí, ¿vale? Yo aquí ya lo tengo copiado. Una vez que haces esto, tienes que reiniciar Unreal Engine. Y una vez que lo tengáis reiniciado, ahora aquí en plugins sí que os aparece Nuke. ¿Vale? Una vez que lo habilitéis, tenéis que reiniciar, como es habitual, y ya estáis. Entonces, una vez que estéis aquí, lo que vamos a hacer ahora es lanzar el Nuke Server, lo que nos va a permitir conectarnos, ¿vale? Lo que vamos a ver aquí en Windows, veis una nueva opción que se llama Nuke Server. Os aparece esta ventanita aquí que podemos guardar en algún lado, por ejemplo aquí abajo. Vale, aquí lo tenemos. Aquí viene un puerto por defecto, que es el 9000, en principio lo podemos dejar tal como es. Lo único que tenemos que hacer es pulsar en Start Server, ¿vale? Ahora mismo está offline, en un momentito estará ya running, ¿vale? Ahora mismo, una vez que está running, ahora sí que podemos ya meternos directamente en Unreal, en Nuke, perdón. En Nuke, si os acordáis, esto es lo que teníamos. Habíamos generado esta secuencia de imágenes. Yo lo he vuelto a sacar en EXR, ¿vale? Y lo que va a hacer es una pequeña configuración de color, ¿vale? Por si acaso, porque en la manera en la que Unreal Engine transfiere la información a Nuke utiliza Ocio o Color Space. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Para ello vamos a irnos a los settings del proyecto. En Nuke, y aquí el color le vamos a decir que estamos en Ocio y que vamos a utilizar una versión de Aces, la que tengamos disponible. En este caso la 1.2, ¿vale? Con esto ya estaríamos aquí, ¿vale? Y esto, si os acordáis, es lo que habíamos visto antes. Se va moviendo por aquí, ¿no? Todo el vídeo que habíamos generado antes. Vale, vamos a ponernos con esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, para conectarnos con Unreal Engine, vamos a cargar un nodo que se llama Unreal Reader Image, ¿vale? Ahora mismo nos va a dar error, ¿vale? Lo que vamos a hacer es anotar los datos, que en este caso es nuestro localhost 127.0.0.0.1, esto por defecto se deja igual, y el port, si os acordáis, es el mismo que teníamos en Unreal, ¿vale? Eso tiene que ser igual. Entonces vamos a decirle connect to server, y si esperamos un ratito nos debería decir que se ha conectado. En este caso nos dice la versión de Unreal que estamos utilizando, el fichero que estamos cargando, que es Configurator 5.1. Aquí ya veis que intenta cargar cosas. Vale. ¿Y qué más? Aquí tenemos el mapa, o sea, el nivel que estamos utilizando, que en este caso es este, es este de aquí, sí. Concretamente, lo podemos ver. Y Configurator Main.
qué level sequence queremos, ¿vale? En este caso está cargada no por defecto, pero si os acordáis, la que estamos utilizando se llamaba, esta se llamaba, tenemos aquí, ls level sequence ufx. Pues vamos a seleccionarla. Aquí está. Aquí veis que está cargando. Y dentro de un ratito cargará la imagen. ¡Chan! Ya la tenemos, ¿vale? Si os fijáis, esto es exactamente la misma imagen que teníamos aquí. ¿Vale? La misma imagen. Nos cambia un poco el color, ¿vale? Esto es porque la imagen que se transfiere desde Unreal Engine a Nuke se supone que es lineal, ¿no? Pero en realidad aquí no estamos utilizando algo lineal. Esta imagen tiene un color space. Lo que vamos a hacer es añadirle un ocio color space para tratar de igualar un poquito. A este le decimos que nuestra escena de entrada es vamos aquí a Color Spaces, Utility, y que la entrada sea sRGB. ¿Vale? Ahora cambia un poquito el color. Si os fijáis, ya prácticamente está. De hecho, yo creo que hay una ligera variación aquí, que no sé muy bien por qué, y aquí os voy a tener que dejar un poquito ahí en el aire, porque bueno, tengo que averiguar por qué es esto. ¿Vale? Pero bueno, aquí en Unreal Reader tenemos muchas opciones y una de las que podemos hacer para mejorar esto es irnos aquí a Color Output y activar esto, Disable Tone Curve. En principio esto lo que nos va a hacer es igualar un poquito más los colores que teníamos allá. Todavía no son exactamente iguales, pero bueno, hemos conseguido un poquito más de detalle. Bueno, tengo que averiguar de la manera en la que igualar exactamente el color, ¿vale? Porque la idea es que fuera lo mismo. Es posible que el XR lo haya yo puesto en un espacio de color diferente. Pero bueno, la cosa es que ya estamos leyendo. Y si os fijáis, si os vamos a otro frame, ahora está aquí leyendo, aquí arriba. Y ves, se va moviendo. Exactamente igual que estábamos en Unreal. Si nos vamos aquí al... ¿Dónde está esto? Sequencer. Nos vamos aquí al principio. Este frame, si miramos a través de la cámara, es este frame. Si nos vamos al 100, este frame 100 es este frame 100. Así que encaja perfectamente. Si veis que en algún momento no os sale aquí la información en Nuke, le podéis dar aquí a Fetch Latest y se va a volver a conectar y obtener la información. Muy bien, pues aquí más o menos esto es lo que tenemos. Aquí el resto de opciones es sin units, full image, esto yo lo dejo más o menos igual como estaba. ¿Vale? Aquí tenéis la opción de escribir esto a disco, claro, para no tener que estar conectándose todo el tiempo. No es que esté todo bien, no es mala idea escribirlo en EXR, por ejemplo. Y así ya no tienes que ir conectándonos a Unreal todo el tiempo, ¿vale? Pero bueno, aquí de momento ya estáis obteniendo la información directamente desde Unreal. ¿Qué más cosas podemos mejorar? Si os fijáis aquí, por ejemplo, tiene un poquito de aliasing, ¿vale? Una de las cosas que podemos ajustar aquí es en Advanced Anti-Aliasing, por ejemplo, elevar la cantidad de muestras temporales. ¿Vale? Esto va a tardar un poquito en cargar. Es posible que ahora tarde un poquito más que antes, pero bueno, ahora veis que la calidad aumenta mucho. ¿Veis? La calidad aumenta mucho, incluso hasta el fondo nos está haciendo más desenfocadito, una pequeña bruma y tal. Esto se ve muchísimo mejor que antes. ¿Vale? Vamos a seguir probando algunas cosas. Una cosa que está muy bien aquí es la parte de render. La parte de render podemos decirle qué capas queremos que nos exporte. Por defecto nos va a exportar la capa de Beauty, la capa principal, pero no sé, podemos decirle sácanos Cryptomatte, esto va a ser súper interesante para hacer color grading o lo que queramos, o ambient occlusion o cualquier cosa, no sé. Mira, pues por ejemplo, la profundidad o las normales, la posición, no sé, cualquier cosa. Una vez que hagáis esto, o yo que sé, esa parte metálica, vamos a ver ambient occlusion aquí también, vamos a ver todos estos, ¿vale? Una vez que está aquí, aquí os deberían salir ya las opciones, las capas que habéis habilitado. Si no sale, como es este el caso, le puedes decir Update Channel List. Y ahora ya aquí os sale todo, ¿vale? Vamos a ver las normales, por ejemplo. Aquí están. La capa de posición, ahí está. La profundidad, ahí está. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, puedes hacer cosas tan interesantes como, vamos a volver a RGBA. Y le decimos aquí, pues mira, ya que tenemos aquí esto, sácame, hay un nodo que se llama Cryptomatte en Nuke.
Y aquí le puedes decir, elígeme el coche. Aquí habrá que elegir las piezas, ¿vale? Pero aquí todo lo que se ponga amarillo es las partes del coche. Por ejemplo, todo esto. Ahora, al mirar aquí, en el canal alfa nos aparecería, no, lo que hemos seleccionado. Y esto, por ejemplo, le podemos hacer una corrección de color, simplemente. Miramos y decimos, a ver, pues mira, yo creo que este coche sea, pues de otro color. No, por ejemplo, verde. Así, súper chulo. Y se cambia el color enseguida, ¿vale? O también tenemos, por ejemplo, podemos ir aquí en la profundidad. Vamos a sacar World Depth. Y aquí tenemos la profundidad, ¿vale? Si os fijáis aquí abajo, lo que está representando la profundidad es... ¿Veis aquí? Va a ser este. El canal rojo, yo creo que este es lo más lejos posible que hay, 65.000 y pico. Y se va acercando, se va acercando, se va acercando. Hasta aquí. Entonces lo que vamos a hacer es elegir solamente el canal rojo para todo. Y aquí podemos, por ejemplo, pues ya hacer una pequeña corrección de color. Y vamos a ver si el punto más cercano es este, por ejemplo. Y ya vemos esto aquí. Y el punto más lejano es, digamos, este o este, aquí vemos. Aquí vemos perfectamente el canal de profundidad. Esto, por ejemplo, sirve para hacer, podemos multiplicar un poquito y usar un valor principal con un plus. Aquí no sé qué ha pasado. A ver. Aquí me he cagado algo. Ah, vale, porque está esto seleccionado. Ah, vale. Perdonad. Voy a quitar todo esto, que si no, no va a funcionar bien. Esto es. Ah, sí, estamos bien. Perfecto. ¿Veis? Aquí le puedo decir, pues mira, vamos a meter un poquito de, como de profundidad al cielo. Por ejemplo, también un nodo que se llama zdepth, que si está bien configurado. Zdfocus, este es. Y este creo que permite también desenfocar en base a lo que le digamos. Aquí en este caso lo que me está pidiendo es depth z, pues vamos a decirle que en lugar de z vamos a decirle que sea... Lo tenemos por aquí en el World Depth R, ¿vale? El canal rojo. Hay que decirle que el final, aquí si te acuerdas, la parte al fondo era el valor muy grande, un valor alto. A ver si os acordáis aquí. Si miramos aquí, aquí tenemos 65.000 y pico, entonces tendría que ser... vamos a ver, creo que habría que manejarlo como depth o como direct, no me acuerdo cuál de ellos es. Pero bueno, vamos a ver. Mira, esto ya está un poco más así. Vamos a poner el focal point en el coche. Vale. Y veis que está desenfocando el fondo, pero no el coche. Hacemos un desenfoque. Así también puedes decirle que sea un desenfoque mucho más bestia. ¿No? Esa parece un poco una miniatura, pero veis que podemos controlar también esto sin ningún problema. ¿Qué más podemos hacer? Una cosa muy interesante que hay aquí es que en la parte de cámaras se puede crear una cámara. Se puede crear la misma cámara que estamos usando en el Real. Esta de aquí. Esta cámara de aquí la podemos sacar. Podemos decirle que la podemos linkar si queremos para, por si hay esto lo que hace es que si hay algún cambio en Unreal, aquí también nos lo va a generar. Entonces sacamos la cámara, que ya la tenemos aquí. Ahí. A ver, cámara, sale. Aquí está. Si nos fijamos aquí, tenemos una cámara que se mueve exactamente igual que la de Unreal. ¿Veis? Esta es la misma cámara que hemos metido en Unreal, que en Unreal la hemos calculado en Nuke. Pero bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Esto es bastante interesante, de hecho, porque si ahora miramos a nuestra imagen,
veremos aquí hay una cosa que sale por aquí que le pone cámara. Es decir, aquí le podemos enganchar una cámara. De hecho, si creas cualquier cámara y enganchas esto, esperamos un poquito, nos va a salir la imagen desde esta cámara. Es decir, esta cámara va a sustituir a la que está en la Unreal Engine. Entonces, ¿qué pasaría si directamente enchufamos esta cámara aquí? Si la conectamos aquí, nos va a salir en teoría lo mismo, que es exactamente igual. Pero entonces, claro, como tenemos ahora la cámara que estamos utilizando, bueno, que en realidad es la misma que esta, o debería serlo, aquí lo que podemos hacer también es meter objetos adicionales. Por ejemplo, vamos a meter un cubo, ¿vale? Con una textura de un checkerboard, ¿vale? Vamos a decirle que esto sea... No, este no... Este. Lo hago para que esté totalmente plano en el suelo, ¿vale? Así debería coincidir con el coche. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es... vamos a hacer un scanline render. Scanline render, el clásico. Esto, conectamos a nuestra cámara. Y esto me voy a sacar esto de aquí. ¿Vale? Entonces, si el cubo lo movemos un poco más hacia... Epa, no quiero hacer esto, quiero mover esto. Ahí está. Y si esto yo lo uno a esto... voy a desactivar el desenfoque, ¿vale? Para que sea un poquito más clara la cosa. Pero fijaos que esto ya aparece aquí. Y esto, a ver si lo colocamos un poco más cerca del coche para comparar. Quizá lo giramos un poquito. Lo hacemos más grande. Imaginaos que esto es otro coche, ¿vale? Otro objeto 3D. Pues si os fijáis, ahora si nos vamos a cualquier otro frame, esto va a seguir perfectamente. ¿Ves? Está siguiendo perfectamente. Vamos a este frame, creo que este era el que habíamos hecho. ¿Ves? Frame 57. Frame 0. Frame 100, por ejemplo. Ajá. ¿Veis? Se va moviendo perfectamente con el cubo. Es verdad que me está tardando bastante en hacernos eso porque ya tengo los recursos de mi máquina agotados o bueno, o es que tarda un poquito. Quizá por eso interesa hacer lo de escribir los XR, este es el propio nodo. Pero bueno, veis un poco cómo funciona. Así que más o menos esto es prácticamente todo. Bueno, hay una cosa más que podemos hacer. Ya que tenemos la cámara, lo que podemos hacer es modificar esta cámara ligeramente. Y aquí, por ejemplo, le conectamos un axis a esta cámara. Y aquí la levantamos un poquito, por ejemplo 50 centímetros o un metro. Todo se va a mover. Por supuesto, nuestra cámara, ya que esta cámara está conectada a nuestro cubo, se va a mover el cubo, pero es que también la escena también se va a mover. Es decir, le estamos pasando a Unreal información de una cámara, de una modificación de la cámara. Y si ponemos aquí, por ejemplo, 2, pues hemos subido la cámara 2 metros. No sé por qué no debería ser 200. Pero bueno, ¿veis? Así se puede ajustar la escena posterior y esto se está conectando con Unreal Engine sin ningún problema. Y por supuesto, aquí puedes colocar a el personaje que teníamos anteriormente, a nuestra chica. ¿Veis? Antes estaba así, pues ahora está así. Una pequeña diferencia de color, pero bueno, con los ajustes que le hemos hecho y todo. Así que bueno, esta es la segunda manera de conectarse, de hacer fondos para efectos visuales con Unreal, pero conectándose directamente a Nuke. Así que bueno, espero que os haya gustado. Hasta luego. Bueno, pues hemos visto cómo pasar la imagen directamente desde Unreal Engine a Nuke sin tener que renderizar.
lo cual puede llegar a agilizar mucho el proceso. Y aparte de que nos puede permitir mover la cámara directamente dentro de Nuke y algunas otras cosas más muy interesantes. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!